Un saludo muy especial para todos los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia. Para mí es un honor poder llevar el mensaje de la palabra a través de esta serie de estudios que se llama Distinciones Bíblicas. Soy el pastor Jorge Atilio Esperanza y pues me place poder abrir las escrituras en esta hora para poder enseñar a los estudiantes. Pedimos la guía del Espíritu Santo y su sabiduría como maestro para que pueda instruirnos y capacitarnos para poder enseñar las escrituras. Pedimos pues que puedan abrir las escrituras y también que puedan tener los folletos para que puedan ir llenando los espacios en blanco, porque es importante dejar constancia de lo que hemos estudiado. Así que pues vamos a ver un tema crucial, muy importante en este estudio, que se llama la justificación y la santificación. En los estudios anteriores de la serie de distinciones bíblicas ya vimos 3 estudios acerca de la interpretación bíblica y también los 3 tiempos de la salvación. Muy importante, maravilloso los estudios que hemos visto allá, porque nos podemos dar cuenta que en estos estudios tiene la importancia de ser aprobado por Dios a través de lo que enseñamos. Y debemos de trazar correctamente la palabra de Dios para no ser avergonzados. También en los 3 tiempos de la salvación, esos estudios nos dan una distinción crucial y ayudan a entender el plan completo de Dios para la salvación. Nos salvamos de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Los 3 tiempos de la salvación. Cuando aprendemos a distinguir en las escrituras estos 3 tiempos, nos damos cuenta que muchas veces enseñábamos una mezcla de la salvación y en lugar de estar claros nos confundíamos. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es que vamos a amplificar el estudio de la justificación ante Dios. Ya vimos algo de esto allá en la carta a los Romanos. Y vamos a continuar después con la santificación progresiva. La santificación debemos de hacer unas distinciones también. Hay 2 tipos de santificación de las cuales vamos a hablar. Dios ha dado el mandato y el medio para entender la verdad de las Escrituras. Necesitamos tomar tiempo para considerar la palabra de Dios, conociendo que no puede ser obtenido aparte del estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra consideración no es suficiente para entender la Biblia. Necesitamos iluminación divina del Espíritu Santo para darnos el entendimiento de todas estas cosas. Veamos pues lo que vamos a aprender hoy. Y lo primero que vamos a ver es la definición de los términos justificación y santificación. Necesitamos ver algunos términos que nos ayudarán a entender cuando los versículos de la Escritura usan palabras y a veces no sabemos hacer las distinciones. Entonces, en este caso vamos a ver la definición de la justificación primeramente. Número 1. La justificación es un término legal que habla de un juez en una corte. Justificación es un término legal que habla de un juez en una corte. Bien, un juez humano tiene autoridad en la corte para determinar si un acusado es culpable o justo de acuerdo con la ley del país.
Pero bíblicamente Dios es el juez justo y final que determina si una persona es justa o no. Ahora, entonces, en la corte, pues ahí está el juez, está el acusado, está el fiscal, que es el acusador, y está el defensor. En tal caso, bíblicamente el juez es justo y es Dios. Y aunque a nosotros nos pareciera injusto cuando alguien se salva por ser un gran pecador, pero para Dios, bueno, Él ve la justicia de otra manera. Y debemos de tener muy claro esto. Número 2. El sustantivo. Ya, el sustantivo justificación proviene del griego dikaiosis y se refiere al acto de declarar justa a una persona. Entonces esta palabra dikaiosis es muy importante. Ahora vemos aquí que el significado es declarar justa a una persona. Ahora, como hemos hablado, Jesucristo, Él fue el que se encargó de justificarnos a través de la cruz. Y encontramos en la carta a los romanos por lo menos 3 veces este término, declarar justo, o la palabra dikaiosis. Este sustantivo solamente se encuentra precisamente en la carta a los romanos. Ahora en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hablando de Jesucristo, Él fue resucitado para lograr nuestra justificación. Fue muerto y a través de su muerte Él logró nuestra justificación, porque allí Él murió por nuestros pecados. Nosotros éramos culpables y Él pagó la culpa nuestra. Número 3. El sustantivo rectitud o justicia proviene del griego dikaiosuna y se refiere a la cualidad de ser recto o moralmente puro. Bueno, este sustantivo justicia, rectitud, ocurre 92 veces en el Nuevo Testamento. 92 veces. Y como estamos hablando de ser recto, moralmente puro, en Mateo capítulo 3, versículo 15, encontramos pues a Juan el Bautista queriendo, Jesús llegó a que lo bautizaran y Juan no quería. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la negativa de Juan? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesucristo pues habló con estas palabras a Juan, y pues para Jesucristo era justo que se hiciera, ¿verdad? Él estaba diciendo que esto fue correcto, bueno, el bautismo que Cristo realmente cumplió la ley justa de Dios, porque los sacerdotes recibían un ritual de limpieza en el comienzo de su sacerdocio. Y entonces vemos a Cristo aquí como nuestro sacerdote, y estaba haciéndose el rito de la purificación. Bien, entonces vamos al punto número 4. El adjetivo justo o recto proviene del griego dikaios y califica a alguien o a algo al sustantivo que es recto o moralmente puro. Entonces, en este punto es un adjetivo. Bueno, ya sabemos que los adjetivos en gramática es un calificativo. Califica a la persona, califica el nombre, y vemos aquí que son cualidades o características de un ser humano. Este
término lo encontramos 79 veces en el Nuevo Testamento. La palabra describe a alguien que es justo. Puede referirse a alguien que es justificado ante Dios, o también puede significar que una persona está caminando con Dios y está viviendo una vida recta ante Dios. En Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces vemos aquí José, el que estaba comprometido con María. Cuando María estaba embarazada, él quiso dejarla, pero no quiso difamarla. Entonces él él era un hombre justo, dice. Podría significar que era un creyente, o podría significar que moralmente él era una persona correcta. Bien, vamos al siguiente punto. 5. El verbo justificar proviene del griego dikaiō y significa declarar justo a alguien en el sentido legal. En el sentido legal. Entonces, vemos aquí en este punto 5 que el verbo justificar ocurre 39 veces en el Nuevo Testamento. Cuando Dios declara a un pecador justo delante de sus ojos, esta persona es justificada. En Lucas 10:29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se puede justificar por sí mismo una persona? Pues no. Ahora, pero entonces este hombre era un hombre muy estudioso de la Escritura, pero tenía mucho dinero, pero pues él quiso justificarse a sí mismo. Y cuando Jesús le pasó la prueba a través de la palabra, no la pasó, él no pasó el examen, porque quería justificarse. Es imposible, nunca podemos justificarnos ante Dios, porque esta palabra justificar significa declarar recto, y solamente Dios puede justificarnos a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora vamos a ver la definición de la santificación. Número 1, santificación significa ser separado o ser apartado. A veces se traduce como santidad. Ahora, la raíz de la palabra santificación significa separado. Ya vemos ahí. Los griegos usaban la raíz de la palabra santificación para referirse a cosas separadas que se dedican a los dioses. En este caso, vemos pues que está hablando de algo que ha sido apartado o separado para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando descuidaron el templo, los judíos, cuando regresaron de Babilonia y no continuaron su construcción, Dios se molestó con ellos porque le daban más prioridad a las cosas de ellos y dejaron por un lado las cosas del Señor. Entonces la palabra separado o ser apartado, esto significa santificación. Pero tenemos un sustantivo. Santificación proviene de la palabra griego agiosmos, que se refiere a la obra de Dios al apartar a alguien o a algo para Él mismo. Viene la palabra griega para santificación, se encuentra 10 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que lo vemos es traducido santidad. Santidad. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí Pablo está hablando que los miembros del cuerpo son apartados
porque son santos para el Señor y para servirle a Él. Bien, vamos a ver el punto 3. El adjetivo santo proviene de la palabra griega agios, que significa lo que está apartado, lo que está apartado. Ahora, esta palabra se encuentra 233 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a Dios, el Espíritu Santo. Ahora, de hecho, en Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. Mateo 1:18, no es Mateo 6:9, no, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí es usada la palabra agios, entonces, que significa apartado, el Espíritu Santo, cuando estaba pues interviniendo para que la concepción de Jesucristo fuera una realidad. Número 4. El verbo santificar proviene de la palabra griega agioso y significa la acción de poner aparte para los propósitos de Dios. Acción de poner aparte para los propósitos de Dios. Entonces, vemos aquí que esa acción, ese verbo, es cuando pues Dios ha apartado a alguien o a algo para sus propósitos, Bien, entonces, por ejemplo, el Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, está poniéndose aparte aquí? El nombre de Dios: santificado sea tu nombre. Ahora, porque ese nombre pues va a cumplir con ciertos propósitos a través del plan que Dios tiene. Ahora vamos a ver la siguiente parte, el Romanos 2, verdades sobre la justificación y la santificación. Vamos a hacer algunas distinciones aquí. Por eso esta materia se llama distinciones bíblicas. La verdad sobre la justificación. Vamos a ver de qué trata. La justificación es el acto que proviene de Dios. Es decir, una de las verdades aquí es que la justificación no proviene de nadie más, no proviene de parte del hombre. Entonces, si este es el acto de Dios Santo, mediante del cual declara justo a un hombre pecador y culpable, basado sobre la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz por sus pecados. Bien, entonces veamos algún versículo aquí. Dice Romanos 3:26: con la mira de manifestarse en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién justifica? Al pecador. Bien, no sé si tenemos versículo aquí está. Pero estamos viendo el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al pecador, de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús. También la palabra siendo justificados significa que no soy yo el que estoy justificándome, sino que alguien más. Y dice que la justificación es gratuita por su gracia. Entonces vemos aquí
que es el Señor quien nos está justificando. Veamos aquí en Romanos también, veamos aquí en Romanos 3, creo que ahí no está el versículo, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces Dios es el que justifica al pecador. No es el pecador que se justifica a través de sus buenas obras o a través de guardar los mandamientos o a través de guardar la ley. Es Dios que justifica a través de Jesucristo, y nosotros, poniendo la fe en Cristo, somos justificados. 2. La justificación es por gracia. Versículo 24 de capítulo 3 de Romanos: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora entonces significa que es a través de la gracia de Dios que somos justificados, porque la justificación no es por obras. ¿Qué obras podríamos presentar nosotros para ser justificados? ¿Qué podría ofrecer un pecador para ser justificado? No podría ofrecer nada. Dice la Escritura que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice Isaías 64, versículo 6. Ahora, también, por cuanto somos incapaces de justificarnos a nosotros mismos, nuestra única esperanza es que Dios nos justifique. Y hemos visto que una justificación basada en nosotros mismos no funcionará, porque no somos justos. Dios en su amor ha provisto gratuitamente la justificación. La palabra gratuitamente en este versículo significa sin causa. Y nada inherente hay en nosotros que pueda justificar. Bien, punto 3. La justificación es por la obra de Jesucristo en la cruz. Vemos aquí que no es la obra del ser humano. Romanos 3:24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora, en Romanos 3:24-26 está repleto de verdades teológicas sobre la justificación. La justificación es por gracia, sin causa, un favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención se refiere al precio que compra la libertad del creyente en la cruz del Calvario con su sangre Jesucristo. Su muerte en la cruz pagó la pena por nuestros pecados que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Romanos 3:25 dice que declara que Jesucristo es propiciación, o en otras palabras, satisfactorio, es el pago satisfactorio por su sangre. La sangre de Cristo se refiere a su muerte, un pago por el castigo de nuestros pecados, que satisfizo al justo requerimiento del carácter santo de Dios. Ahora vemos también en el versículo 26 que Dios ha demostrado su justicia en la cruz, mostrando toda la creación que Él puede ser justo, aún así, justificar a pecadores culpables como nosotros. Sin la cruz no habría justificación
delante de Dios, porque Él no puede pasar por alto el castigo por el pecado. Tiene que ser castigado el pecado. Número 4. La justificación es por la fe sola en Jesucristo solamente. En Romanos 3:28 tenemos una conclusión. Después de haber estudiado la Escritura, el apóstol Pablo llega a una conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Entonces vemos aquí que hemos visto que no podemos obrar para la justificación. Ya hemos visto que hay solamente una manera para obtenerlo, la justificación ante Dios. Tiene que ser por gracia mediante la fe en Jesucristo. El objeto, nuestra fe siempre es el Señor Jesucristo, quien llevó a cabo nuestra redención en el Calvario. Veremos en Gálatas 16 que no es un asunto de fe solamente, sino que es fe en la persona y obra de Jesucristo que justifica. Porque algunos dicen, no, si yo tengo fe, pero no se trata solamente, la fe puede estar puesta en otra cosa, en cualquier otra cosa, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos muy claro aquí que es por la fe solamente en Jesucristo. Bien, vamos a ver la verdad acerca de la santificación. Está el estado posicional de la santificación. Quiero aclarar aquí algo con respecto a la santificación. Tenemos dos tipos de santificación. Está la santificación posicional y está la santificación progresiva o práctica. Es decir, dos tipos de santificación. Y hay que tener mucho cuidado cuando las queremos aplicar en la enseñanza. Bien, entonces allí en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra estáis vosotros en Cristo significa posición. Es decir, los que hemos puesto la fe en Cristo tenemos una nueva posición. Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Entonces vemos que la santificación posicional es un hecho real para todos los creyentes en Jesucristo. En el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo, fuiste colocado posicionalmente en Cristo y has sido separado para siempre para Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pues estamos en Cristo, hemos sido separados, porque recuerden que la santificación significa separados para Dios. Bien, entonces, también en 1 Corintios 6:11 dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí que Pablo está hablando acerca de un pasaje donde está hablando de las obras de la carne, pero él termina diciendo en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ahora está diciendo que ya no somos, porque porque dice que hemos sido santificados, apartados para Dios. Bien, también en Romanos 1:7, bueno, cada creyente en Cristo es llamado un santo, cada creyente en Cristo. Por eso decíamos que es una verdad para todos los creyentes.
en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que si solo leemos este versículo puede decir llamados a ser santos, significa que es la vida práctica, pero no, estos ya han sido santos, pero llamados a ser santos, y lo vemos en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, versículo 2. Santo es un término para creyentes en Cristo, porque cada creyente ha sido apartado para Dios. Y veamos aquí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí tenemos dos términos, uno posicional y otro práctico, o sea, progresivo o experimental. El primero es a los santificados en Cristo. La palabra en Cristo significa que ya en la posición por lo que Cristo hizo por nosotros, ya somos santos, hemos sido apartados para Dios. Pero también está la palabra llamados a ser santos. Significa que prácticamente no estamos caminando como santos en la vida cristiana. La iglesia de Corinto es una iglesia problemática. Tenían, en el capítulo 3 de 1 Corintios, ahí Pablo les dice, no les puedo llamar espirituales sino carnales, porque en la vida práctica ellos estaban fallando. Tenían todas las bendiciones de Dios, pero en la vida práctica ellos estaban mal, caminando mal. Ahora, número 3, está la fase práctica de la santificación, lo que decíamos, ¿no? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Aquí un término como santificación y santo a veces está usado de nuestra posición en Cristo. El uso normal, regular de la palabra santificación se refiere a nuestro caminar cristiano y el deseo de Dios que seamos santificados progresivamente o apartados hacia Dios para que lleguemos a ser más y más como Cristo. Y eso solamente, por eso utiliza Pablo aquí la palabra perfeccionando la santidad en el caminar del creyente, en la vida práctica. Por eso decíamos hay dos tipos de santificación. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, que cada uno pueda tener su propia esposa. Estamos hablando de la vida práctica, en santidad y honor. Significa que Dios pues ha aprobado el matrimonio como el término legal para que la gente pueda tener relaciones sexuales correctas. Aparte del matrimonio no es correcto porque estamos hablando de la fornicación. 4. La voluntad de Dios es que cada creyente llegue a ser más santo, tal como Él es santo. La primera carta del apóstol Pedro nos habla de esto. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed. Y la palabra griega que utiliza es ginomai, llegar a ser. La palabra ser significa llegar a ser. Aquí en este versículo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Llegar a ser santo significa en la vida progresiva y es la voluntad de Dios que cada creyente llegue a una estatura como la de Cristo, es decir, en su vida como Cristo, es decir,
que vayamos perfeccionando nuestra vida cristiana en el caminar diario, porque el Señor es santo y el deseo de Dios es que nosotros también seamos santos. Ahora, ese es un imperativo para cada creyente, llegar a ser progresivamente más santo, es decir, no es si nosotros queremos, sino que es una orden de parte de Dios. Tal como Dios es santo, es porque significa ser apartado para Dios. Es pues un imperativo, una orden que Dios está dando aquí. Bien, en la segunda carta de Pedro 3:11 dice también, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pues el deseo del Señor es que nosotros andemos piadosamente, que significa similar a la vida. La vida de piedad es una vida de santidad. Bien, vamos a ver entonces un literal B, comparando la justificación y la santificación. Y vamos a ver que casi los enfoques aquí debemos de tener muy claro. El primer tiempo de la salvación, segundo tiempo de la salvación. Número 1, la justificación de Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Primer tiempo de la salvación. Romanos 1, capítulo 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí utiliza un término de contabilidad el apóstol Pablo. Es decir, que el término, pues aquí le fue contado por justicia a Abraham cuando creyó en el Señor. Pero Abraham fue llamado a sacrificar a su propio hijo. Y eso lo puede llevar a ser justificado a través de las obras, pero delante de los hombres, no de Dios. Porque él dice, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, sino delante de los hombres, que él pudo hacer esa obra que Dios le pidió, pero no, él fue justificado por la fe, ¿verdad? Le fue contada por justicia la fe. Y entonces vemos aquí que, como ya hemos visto, la justificación involucra una transacción a la cual Dios coloca su justicia perfecta en nuestra cuenta y nos declara justos judicialmente en su vida. Número 1, para la santificación. En la santificación Dios hace justo al creyente que responde y se somete a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que ya es la vida práctica, ya no es el primer tiempo de la salvación. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí en este versículo demuestra la importancia de tomar la palabra de Dios como nuestra comida espiritual. Y el Espíritu de Dios puede usar su palabra en nuestro caminar. Entonces, cuando caminamos con el Señor, dejamos que su Espíritu nos capacite por fe y confiamos en las promesas de la palabra de Dios. Como resultado, nuestra santificación práctica tiene lugar sobre un periodo de tiempo, a través del tiempo. No es instantáneo. Número 2, en la justificación. Ahora estamos hablando en el primer tiempo de la salvación. En la justificación de Dios imputa su justicia a la posición del creyente ante Dios. Veamos Romanos 4, del 4 al 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, entonces vemos aquí que la imputación tiene lugar cuando Dios coloca justicia a nuestra cuenta. Esta no está basada en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Cuando ejercitamos fe en el Señor Jesucristo, Dios nos da justicia, nos da su justicia. Ahora entonces, vemos aquí, vemos la justicia de Dios imputada para nosotros en nuestra cuenta que estaba vacía, no teníamos nada de fondo, pero el Señor pues nos puso a la cuenta. Es decir, que Él fue que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, porque nosotros no podíamos, éramos impotentes, no teníamos la justicia que Dios requería. Ahora vamos a ver la santificación. Dios imparte su justicia al diario caminar del creyente, es decir, en la vida práctica, segundo tiempo de la salvación. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, aquí hay dos versículos que hablan del primer tiempo de la salvación y segundo tiempo de la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, primero tiempo de la salvación. Y pues nos ha librado a través de la pena del pecado, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora entonces vemos aquí que en este caso él está hablando de la vida práctica, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, significa en la vida práctica, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, vivamos. Tiene que con el vivir diario de la persona. No es lo que Dios ya hizo, sino lo que nosotros podemos ir obedeciendo en nuestra vida diaria. Número 3, la justificación es algo que ocurre fuera del pecador que cree. Fuera del pecador que cree. Bien, entonces vemos aquí vemos que la justificación es algo que ocurre fuera de nosotros por la consideración judicial de Dios. No está realizada como un cambio práctico en nuestras vidas. Podemos experimentar gozo como resultado de la justificación, pero el acto de la justificación es algo que ocurre fuera de nosotros, no dentro de nosotros, porque es lo que Dios hace por nosotros en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Veamos en cuanto a la santificación. A la santificación, algo que ocurre dentro del creyente, o en el interior del creyente. La santificación progresiva es práctica en la vida y experiencia de un creyente. Somos cambiados en nuestra caminar a la medida que Dios nos santifique. Esta afectará la manera en que vivamos nuestra vida cotidiana. Mientras la justificación es la palabra de Cristo para nosotros, la santificación progresiva es la obra de Cristo en nosotros. Para es una cosa, en es otra, en el interior de la persona. Comparando, vemos aquí punto número 4, la justificación es un evento que ocurre una sola vez en un punto de tiempo, cuando un pecador cree en Jesucristo solamente. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos aquí que la justificación ocurre en un punto de tiempo. La palabra hemos creído en el versículo 16 está en el tiempo aoristo. Habla de un evento completado en el pasado. Nosotros creemos que en un punto de tiempo para recibir la salvación y justificación, y no es un proceso que continúa. Es decir, hay unas iglesias que todos los domingos llaman a reconciliación a la gente. Dice, bueno, cuando lo llaman a reconciliación, lo pasan al frente. Esa es la idea de que están salvando otra vez al creyente porque cometió algún pecado. Pero la Escritura no dice eso. Fuimos salvos en un punto del tiempo y eso no se puede cambiar ya. Y hay razones que por corto del tiempo no se pueden explicar, pero cuando nosotros confiamos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo y significa somos propiedad de Dios. Y eso ya no se puede cambiar. ¿Bien? La santificación es un proceso continuo a medida que el creyente anda por fe, controlado por el Espíritu Santo. En la primera carta de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Significa en la vida práctica, porque Cristo está. Sed santos porque yo soy santo. Entonces significa que es en la vida práctica, en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver, comprobando la justificación y la santificación en el punto 5. La justificación incluye salvación de la pena del pecado. Es decir, en el primer tiempo de la salvación. Dios nos ha quitado el problema del pecado, nos ha justificado y ahora somos libres para Dios. La santificación incluye la salvación del poder del pecado prácticamente en tu vida. Es decir, otra cosa. Segundo tiempo de la salvación. La vida práctica. La vida práctica. Ahora en los tres tiempos de la salvación. Tenemos aquí algo que ya ustedes estudiaron. Está el primer tiempo pasado, segundo tiempo presente, tercer tiempo futuro. ¿De qué fuimos salvos? De la pena del pecado en el primer tiempo, en el poder del pecado, segundo tiempo, de la presencia del pecado, tercer tiempo. Las citas bíblicas ahí, tenemos un diagrama ahí. Fue por la fe en Cristo solamente que nos dio el regalo de la salvación. En la vida presente necesitamos estudiar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y en el cielo pues allá prácticamente la presencia del pecado no existe. Prácticamente somos santos ahí, completamente santos, como la gente quisiera hoy día, ¿no? Y tenemos las citas bíblicas ahí, ya ustedes las pueden estudiar. Tenemos la descripción teológica. El primer tiempo es la justificación, el segundo tiempo la santificación, el tercer tiempo la glorificación. Y ocurre en un punto de tiempo, y en la justificación, en la santificación ocurre un proceso del tiempo, y en la glorificación un punto de tiempo. Y es todo por la fe solamente en Jesucristo. Punto 6. La justificación cambia el destino del hombre que cree en Jesucristo. ¿Cabal? Ahora ya no podemos decir nosotros que vamos a ir al infierno, sino que hemos cambiado de destino, los que somos salvos. Porque un creyente está justificado, él puede tener certeza, aseguranza de su eternidad con el Señor. La aseguranza de nuestro destino eterno está garantizado, no importa cómo caminemos. Es decir, si en nuestra vida cristiana no somos perfectos, pero necesitamos vivir una vida piadosa.
La santificación cambia la vida del creyente. Entonces, la santificación progresiva tiene un efecto práctico en la vida del creyente. Si estamos siendo santificados, veremos un cambio en nuestra manera de pensar, primera, y en nuestra conducta después. Dios estará haciéndonos más y más como sus hijos. Número 7. La justificación es solo por la gracia de Dios. La vida cristiana también es una obra de gracia. Solamente como Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas, seremos santificados progresivamente. No podemos lograr esto por medio de nuestros propios esfuerzos o buenas obras, porque tenemos una nueva naturaleza y el Espíritu Santo guiando la vida cristiana. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿No es maravilloso Dios? Él nos justifica por gracia y entonces nos da lo que necesitamos para vivir la vida que le honra a Él por gracia. Entonces, a la medida de que caminamos con Él, en el poder del Espíritu Santo, Él cambia nuestra vida. Esta es la santificación progresiva. Entonces ahí vemos la justificación y la santificación progresiva. Hemos llegado al final de esta lección y esperamos pues que nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo, guiándolos a toda verdad, pues ilumine sus mentes y pueda ser de gozo la enseñanza para que sus vidas sean liberadas de la carga y del peso que lleva a muchos creyentes por no estar seguros de su salvación. Que el Señor les bendiga.